Esto es un escándalo de proporciones gigantes. Elon Musk, a través del periodista Matt Taibbi, ha revelado cómo Twitter, con su antigua administración, censuró noticias sobre la forma en que Joe Biden, por entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, habría mediado en los negocios turbios que su hijo Hunter Biden hacía en Ucrania y China. Vamos paso a paso para entender esto. Elon ha filtrado los debates internos de los antiguos dueños de Twitter, en el que se reveló que habrían hecho un mal uso de las políticas de la red social para así suspender y censurar la cuenta del periódico The New York Post. El New York Post fue el medio que aseguró, a partir de unos correos extraídos de una laptop de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, que cuando su padre fue vicepresidente en el 2015, se habría reunido por intermediación de él con una empresa de gas en Ucrania, y así ayudarle en sus negocios, digamos, y negocios entre comillas. La antigua administración de Twitter, que claramente apoyaba a Joe Biden e iba en contra de Trump, bloqueó temporalmente la cuenta del New York Post, para evitar así que siguiera saliendo más información sobre ese tema, y eso lo hicieron a menos de un mes de las elecciones. Pero veamos cómo los medios están reaccionando ante esta sorprendente revelación. The internal documents about Twitter's suppression of the Hunter Biden laptop from hell in the days leading up to the 2020 election. Mike Davis, give us your assessment of this, because you've preached the gospel of we got to take on the big tech oligarchs, Twitter being one of them, and Elon Musk is actually inside the wire right now. People know I'm no fan of Musk, but he's inside the wire, and he's blowing things up every day. Mike Davis. Well, what Elon Musk is doing is pretty bold and courageous, Steve, but he's going to take some incoming fire on this. He's going to expose that big tech colluded to swing the election for Biden. They know that this laptop provided that it had damning smoking gun evidence that Biden was on the Chinese and Ukrainian payrolls, along with his son Hunter, along with Biden's brother James, and the New York Post was going to run this story, and so they called it Russian disinformation, and they shut it down. They shut down the oldest newspaper in America, the New York Post, and they started deleting accounts on Twitter and Facebook and all over big tech for anyone who dared to report what was happening here. And there's no question that if the American people would have read what was on that laptop before November 2020, there is no way that President Biden would be sitting in the White House right now. And Biden sat there, Mike Davis, and looked the American people in the eye, and he lied to the American people. He said it was a Russian disinformation claim, correct? Yeah, and then they got all the spooks in the intel agency to write that letter, backing it up, saying it was a Russian disinformation campaign. It goes to show you when the left talks about disinformation, misinformation, that means we're over the target. Apple's a $2 trillion company. Google, Amazon, Facebook are $1 trillion companies. They could crush Twitter instantly if they want to. Just like they did to Parler. Remember what happened? TikTok is controlled by China. TikTok is a Chinese spying device. You never hear the Democrats, you never hear the Washington Post, you never hear the New York Times, you never hear the left complaining about TikTok. Elon Musk dice hacer esto para devolver la confianza de la gente en Twitter, pero ¿saben la cantidad de gente que se le va a ir en contra por esto que está haciendo? Me parece increíble cómo hay un tipo de colusión entre las redes sociales de hoy para manipular y direccionar la opinión pública. Y estoy seguro que esta no ha sido la primera vez que se ha hecho algo así. Si dicha información sobre Biden hubiera salido a la luz antes de las elecciones, él no sería presidente hoy. Esto me deja un sabor amargo en el sentido en que es tan fácil moldear la opinión pública para llevarte a creer lo que algún grupo de poder quiere que creas. Pensamos que las redes sociales son un espacio en el que se puede debatir libremente y no está tan contaminado como quizá la televisión, pero estamos viendo que no es así. Me gustaría mucho saber qué opinas de este tema forense. Por favor, hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios.